aprende la historia? ¿Estudias francés y te gusta la historia de Francia? ¿Piensas venir a Francia en un futuro y quisieras saber más un poco de este país? ¿O incluso vives en Francia y piensas presentar el examen de ciudadanía? ¿O sencillamente te interesa la cultura general? Si respondiste sí a una o varias de estas preguntas, este video es para ti, Vamos a dar un paseo, eso sí, rápido por las varias repúblicas que tuvo Francia, entrecortadas por un imperio, un intento de restauración. Van a ver cómo está la onda un poco. Básicamente va a ser un recorrido por la historia de la República Francesa. Y vean cómo me huele el cabellito con el aire. Qué bonito, ¿verdad? Disclaimer, yo no soy historiadora, tampoco soy periodista de formación, pero sí me gusta investigar. Así que como les dije, no esperen el gran estudio sobre la República Francesa, pero eso sí, en Cero Voyage siempre estamos documentados. ¡Vámonos! Como ustedes saben, Francia estuvo bajo el régimen monárquico de las dinastías de los merovingios, los carolingios y los capetos, la cual duró en el poder cerca de 1000 años, desde Pépin le Bref en el siglo VIII hasta el rey Luis XVI que cae tras la Revolución Francesa. Pero ya verán que después hubo unos intentos de restablecer la monarquía. Primera República Francesa. Esta primera república va del año 1792 al año 1804. Son básicamente los primeros pasos de la república apenas naciendo tras la caída de la monarquía, que está simbolizada, por cierto, por la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Aquí se da la primera constitución, donde se indica que la soberanía radica en el pueblo y no en el rey. Recuerden que Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Se proclama la libertad de pensamiento, de prensa, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es la época donde se da un uso acelerado a la guillotina, en la etapa que luego se llamó el Periodo del Terror. La Marsellesa se declara himno oficial desde el 14 de julio de 1795. De hecho, les voy a compartir algo curioso, lo que hoy en día entendemos como ser de izquierda o de derecha, según cómo entendemos, procesamos las cosas sociales, y nuestro punto de vista político justamente nació durante los debates de esta primera Asamblea Nacional de la Primera República. De manera fortuita, es decir, sin pensarlo, del lado derecho de la asamblea se empiezan a sentar aquellos que querían darle poder al rey en la próxima constitución, el llamado veto real, mientras que del lado de la izquierda de la asamblea se sentaban quienes se oponían a este veto, inclinándose más a la decisión popular. Y así se quedaron cada vez que sesionaba la asamblea. A la derecha los que querían darle voz al rey y a la izquierda los que decían que no. Esta primera república termina cuando da Napoleón Bonaparte un golpe de estado para instaurar lo que se va a llamar el primer imperio francés. Tras la batalla de Waterloo, donde Napoleón es derrotado, las monarquías europeas intentan restaurar otra vez al rey en Francia, tratando de borrar todo lo que oliera a Revolución Francesa. Pero ya les fue imposible. Francia ya era otra. De este momento es, por ejemplo, el famoso cuadro de Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, que representa al pueblo francés levantándose contra Carlos X. Este cuadro, por cierto, lo pueden apreciar en el Museo Le Louvre. Segunda República. Este periodo va de 1848 a 1852. De hecho, es la república más corta que hubo de las 5 repúblicas, apenas 4 años. Es en esta época donde se entierra al París medieval y nace el París que todos conocemos hoy, el de las grandes avenidas y los edificios de tipo haussmanniano, en referencia a quien diseñó la nueva capital, Georges Eugène Haussmann. En esta época es justamente cuando surge la famosa frase liberté, égalité, fraternité, que va a ser adoptado como el lema oficial del Estado francés. Es también cuando se acaba la esclavitud y se da el voto. Bueno, el voto, lo decimos rápido, ¿no? Era el voto masculino, porque las mujeres vamos a tener que esperar todavía unos años para poder ejercer este derecho, Y de estas primeras votaciones masculinas sale quién sería el primer presidente francés, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del otro Napoleón. La constitución de aquel entonces marcaba un periodo de 4 años en el poder sin reelección, pero,
quién creen que se quiso reelegir? Parece que es de familia. Sí, Napoleón III, igual que su tío, años antes, décadas antes, da un golpe de estado y cambia la constitución. Ahora el periodo de gobierno sería de 10 años. Pero esperen, ahí no acaba la cosa. Poco después, Napoleón decide instaurar, como su tío, un nuevo imperio. Disuelve la Asamblea Nacional y nace así el llamado Segundo Imperio Francés, acabando así con la Segunda República. Los mexicanos conocen bien esta parte de la historia. Es en este imperio cuando Francia ocupa México a través de Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y traído a México a petición de los mismos conservadores mexicanos que vinieron a Europa a ofrecer las riendas del país. Es por ello que el escritor Víctor Hugo, el de Los Miserables o El Jorobado de Notre Dame, le escribe a los mexicanos apoyando la lucha de Benito Juárez contra Maximiliano, diciéndoles que hacían lo mismo, luchar contra el imperio. Solo que unos en México contra Maximiliano y otros en Francia, pero contra el jefe de Maximiliano, Napoleón III. Tercera República. Esta República Francesa es la que más ha durado, 70 años, de 1870 a 1940, y aquí se dan dos intentos de gobierno muy diferentes entre sí. Primero, tras la caída de Napoleón III, se intenta otra vez restaurar la monarquía, cosa que no se pudo. Y dos, se da la Comuna de París, que por cierto, este año en 2021 festeja sus 150 años. ¿Qué fue la Comuna de París? Tras el fin de la guerra franco-prusiana, los habitantes de París se rebelaron ante las autoridades francesas y tomaron e hicieron suya la ciudad, haciendo que el gobierno oficial se moviera al Palacio de Versalles. Los parisinos llevan a cabo lo que se conoce como el primer gobierno de trabajadores autogestionado, un gobierno que dura solo 71 días, pues fue fuertemente reprimido en la llamada Semaine Sanglante, que significó cerca de 20.000 muertos, 40.000 arrestados, otros miles de deportados y París bajo la ley marcial durante 5 años. Es en esta Tercera República cuando Francia desarrolla la mayor parte de su colonialismo. Para fines del siglo XIX, Francia ocupa ya gran parte de África y una parte de Asia también. Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Guinea, el Congo, Madagascar, Camerún, Líbano, Siria, Indochina, en fin. En esta lista hubiera también estado México si no fuera gracias a sus liberales del siglo XIX. Pero bueno, sigamos con la Tercera República. En estos 70 años se ven nacer derechos de educación, de laicidad, laborales, se da la Exposición Universal de París, se erige la Torre Eiffel. Es una época que ve pasar la Primera Guerra Mundial o la también llamada Belle Époque. Dada la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial, la Tercera República termina. El general Charles de Gaulle cuestiona la legitimidad del Estado francés, conocido como el régimen de Vichy, pues hace política colaboracionista con el ocupante nazi. Cuarta República. Este periodo va de 1946 a 1958. Tras la ocupación nazi y la Segunda Guerra Mundial que cobró millones de vidas, había que rehacer la República Francesa. Es así como llega la cuarta con una nueva constitución. Para esta Cuarta República, el voto femenino ya era una realidad. Este periodo está marcado por una sucesión de rebeliones en las colonias francesas. Querían independizarse, mientras Francia va y hace guerras intentando conservarlas. Finalmente, las independencias ganan. Es en esta época cuando también nace lo que serían las bases de la Unión Europea que hoy conocemos. Quinta República. Esta Quinta República es la que todavía es vigente en Francia y empieza el 5 de octubre de 1958. Otra vez se redacta una nueva constitución y arranca con Charles de Gaulle como presidente, quien dejaría el poder 10 años después, cuando las protestas del mayo del 68 obligan a que se vaya. Y pues bueno, para no hacerla larga, sus eventos más conocidos son la descolonización de varios países africanos, las presidencias de François Mitterrand, la abolición de la pena de muerte, el Mundial de France 98, la aprobación del matrimonio igualitario, Le Pen papá o Le Pen hija, casi llegando a la presidencia. Bueno, este último elemento no es muy gratificante que digamos, ¿no? ¿Qué
otras cosas recuerdan de esta Quinta República? Los leo aquí abajo en los comentarios y mientras me vuelvo a peinar. Como en una publicidad para el shampoo. Pero bueno, amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este video. ¿Sí? ¿La Sexta República para cuándo? Mira, qué bueno que tocas este tema, porque varios ya han hablado de que es momento de renovar la República, de pasar a otra. Varias personas, por cierto, consideran que esta Quinta República ya se agotó. Sé que en el extranjero nuestro presidente Emmanuel Macron tiene imagen de chico cool, político joven, pero ¿qué les digo? Mejor les dejo aquí abajo un texto para que vean más o menos cómo anda la onda en Francia en estos momentos. Eso es todo. Otra vez les agradezco que hayan llegado al final de este video. Agradezco también sus likes, el hecho de que comparten, de que comenten los videos. Me da siempre gusto verlos por aquí. Si quieren saber más acerca de las 5 repúblicas francesas que acabamos de mencionar en este video, les recomiendo que vayan a Instagram y a Facebook. Van a buscar el hashtag Semanvoyage recomienda y aquí hice muchas recomendaciones de estos periodos de Francia. Ya parece que ahí viene la lluvia, así que me voy yendo así de volada, no sin antes despedirme. Besos como siempre. Chao, chao.